Entonces, ante una eventualidad, ante una desgracia, si las empresas no ven negocio, se van a ir. Y el Estado mexicano debe garantizar la generación, el suministro, ¿no? Y la distribución de energía eléctrica, desde mi punto de vista. Bueno, vamos a revisar algo de los debates abiertos en torno a este tema. Escuchemos a un funcionario. Él dice que pues le han entregado al sector privado el mercado de la energía eléctrica. Dice que el autoabasto implica un saqueo. Vamos a escuchar a Romualdo Hernández, funcionario de la Comisión de Electricidad. Insisto, los debates abiertos, vale la pena difundir, vale la pena retomar y estar al pendiente de qué trata la reforma y sobre todo qué sostienen los opositores. Y al final del día, la sociedad podemos presionar si damos nuestro punto de vista y si participamos, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a este funcionario de la CFE, ahora se los pongo. Financiamiento para el sector eléctrico. Se crearon en 1997. De 453 PIDIREGAS que hoy tenemos para financiar obras de CFE, ninguno acabó en tiempo, en costo y en calidad. Entonces, es falaz que CFE no tuviera el ingreso o no tuviera calidad o capacidad del Estado mexicano de desarrollar su industria eléctrica. Fue una apertura contumaz al sector privado. Dicen ahora, es un detallito el tema de los autoabastos, es apenas el 12% de la generación. ¿Cuál es el problema? Si en 4 años ya se van a extinguir. El problema es ese, el dinero y el ingreso se está saqueando sistemáticamente por esquemas que efectivamente no se crearon en la reforma del 2013, pero fueron blindados por el régimen transitorio de la reforma del 2013. Sobre texto de principio de retroactividad, estos esquemas que ya tenían detectados que estaban mal, que estaban costándole una cantidad importante de recursos a la Comisión Federal de Electricidad, no fueron analizados, no fueron cancelados sobre pretexto del principio de retroactividad. Bueno, no hay beneficio que soporte el principio de retroactividad, no hay acto de corrupción que soporte o esté blindado por un principio de retroactividad. Entonces, ese es el verdadero debate que tenemos que dar hoy de frente a la ciudadanía. Nos dicen otro concepto, ¿no? Empresas productivas del Estado. ¿Por qué no se discutió frente a la ciudadanía si se le pedía a la CFE efectivamente abandonar su visión con la que fue creada, llevar el servicio público a la zona más remota del país, así significara perder las ganancias, frente efectivamente a un concepto que viene de la Organización para el Desarrollo, para la Cooperación del Desarrollo Económico, las empresas productivas del Estado, en las que a las dos empresas insignias del país y palancas del desarrollo, Pemex y CFE, se les volvió una obsesión solo volver y trabajar para generar valor económico al Estado. Y espérate, ¿cuál es tu visión social? ¿Cuál es tu creación? También se afirma que gracias a los gobiernos corporativos o a esta estructura corporativa con la que desmembraron Comisión Federal de Electricidad, se soportó o se blindó más el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Bueno, a mí me parece claro que si no existiera la Comisión Federal de Electricidad como tal, pues no llegaría la misma, no llegaría la electricidad a todos los rincones del país, como hoy sucede, porque los privados dirían, no hay negocio, no hay mercado, ¿por qué tengo que suministrar energía eléctrica a una zona en donde no me conviene? No hay rentabilidad. Entonces, de ahí la importancia de estas paraestatales, de estas empresas del Estado mexicano, palancas del desarrollo. En su momento, bueno, tendríamos que hablar de ambas, ¿no? Tanto de Pemex como de CFE, dos grandes palancas del desarrollo, sobre todo en el siglo XX de México. No se explica el avance sin Petróleos Mexicanos y sin la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, algunos académicos
han ido ahí a defender la postura del peñismo, la postura de los neoliberales, defienden la reforma energética de Enrique Peña Nieto y dicen que la reforma que plantea el presidente López Obrador sería ineficiente. Y bueno, no solo es un académico, se dejó ir con todo. Según él, la reforma de López Obrador sería igual. Imagínense, yo creo que es una frase muy detonada la que utiliza este académico. Dice Severo López que la reforma eléctrica de Manuel López Obrador es como si quieres curar a un enfermo de COVID amputándole un brazo. Me parece que utiliza una frase muy desafortunada porque ha sido muy dolorosa la pandemia, pero aquí están argumentando algunos o algunas. Vamos a escuchar en este caso a Severo López, que participa en estos foros. Etcétera. Pero voy a decir algo con todo el respeto porque ha sido algo de dolor para todo México el tema del COVID. Es como si quieres curar a un enfermo de COVID amputándole un brazo. Ese es el tema. Es, oye, yo tengo una problemática, la quiero resolver y pongo sobre la mesa una solución que no tiene nada que ver con la causa. En la ciencia eso es algo muy delicado, no encontrar la causa raíz nos puede llevar a un lugar mucho peor del que estamos. Me parece que los cambios que ha tenido México, 2013, 1992, 1939, no importa, ha sido una manera de ir resolviendo los problemas. ¿Qué hizo México en los últimos 30 años? Hay que entender esa parte. Lo que dijo México es, no puedo estar financiando todo, no puedo estar pagándole la fiesta a todo mundo, porque cuando tú tienes la exclusividad del Estado, tienes que poner la cartera por delante, César. Suena padrísimo decir, el Estado es exclusivo, pero hay que meter el billete. Y el Estado mexicano dijo, oye, ya no te puedo estar pagando toda la comida, todo el tiempo. Entonces empezó, las reformas en el fondo, es una reasignación de riesgos del Estado mexicano. Fíjate lo que te voy a decir, es algo muy paradójico. Con esta reforma, yo me apunto para ser contratista. Está maravilloso, me resuelven el tema. Le firmo a 25 años un contrato al gobierno y ya estoy hecho. Vámonos de regreso. Yo me apunto personalmente. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano se estaba jalando todo el riesgo de la industria eléctrica mexicana. En deuda pública, todo iba a requerimientos financieros del sector público. Todo iba a la chequera de los mexicanos. ¿Qué fue lo que dijimos? Espérame tantito. Necesitamos que ahora, si tú inviertes en el sector eléctrico mexicano, te rasques con tus propias pulgas. ¿Qué significa eso? Que César pueda poner una planta y le pueda vender, que un mexicano ponga una planta y le pueda vender a otro mexicano. Ese modelo todavía ni siquiera se desarrolla, es menos del 20% del mercado, porque solamente le dieron 5 años de madurez, porque a partir de 2018, todo el aparato estatal negó la reforma. Bueno, pues ahí está lo que dice este académico, pero otro de los ponentes, Carlos Mesa, definió como grotesca la reforma energética de Enrique Peña Nieto, incluso habló de algunos contratos y esto pues lo evaden, esto lo evitan mencionar, sobre todo los que están en contra de la reforma de López Obrador y a favor de la reforma de Peña Nieto. Por ejemplo, producto de esa reforma, hoy en día hay contratos que la CFE tiene que pagar al 100% a los privados, independientemente de que solo generen hasta un 30%. A pesar de que solo entreguen, ¿no?, un 30% de electricidad del contrato, CFE está obligada a pagar el 100%. Entonces hay contratos lesivos.